Y hermano, pues Dios me lo bendiga a todos ustedes. Yo creo que una de las cosas de las más importantes que podemos hacer en esta vida, hermanos, es estudiar la palabra de Dios. Amén. Eso es alimento a nuestra alma, alimento a nuestra vida. Es el camino a Dios. Aprendemos el camino a Dios por medio de su palabra. Este libro que mira usted aquí, la palabra de Dios, la Biblia, hermanos, es el plan de Dios para usted y para mí. Amén. Hoy día hay mucha retórica, muchas doctrinas, muchas enseñanzas de hombres, muchas filosofías, una iglesia confundida con las ciencias de la mente, predicando nomás al gusto, y han agarrado esta palabra de Dios y quieren interpretarla a su manera, a como a ellos les parece mejor, y no debe ser así, amén. Esta palabra, cuando se lee en contexto, como Dios diseñó originalmente la palabra, nos edifica, hermanos, y nos da vida eterna. Nos enseña el camino hacia Dios. Amén. Y por eso es importante el estudio expositorio, hermanos. El estudio expositorio edifica, enseña y va preparando a cristianos para que maduren en la fe, para que maduren en el camino de Dios. Esto no es un libro de motivación, hermano. ¿Qué le dijo usted? Este libro contiene las palabras de vida de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, dijo Cristo, sino el Señor, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Esta palabra no es un libro de inspiración personal, de motivación como lo es el Nietzsche, William Shakespeare, 7 pasos para el éxito, 11 puntos para aprender tu prosperidad y cómo tener éxito, cómo triunfar en la vida y cómo tener mucho dinero y cómo tener bienes. Nada que ver con esta palabra de Dios, hermano. Este libro es la palabra eterna de Dios para nosotros, para conducirnos a la vida eterna. Y la manera más importante de enseñar esta palabra es expositoriamente. Yo respeto mucho a las personas como Chuy Olivares, hermanos, que enseñan muy apropiadamente la palabra, a personas como Donnie Swaggart, Jimmy Swaggart, Lauren Larson, Bob Cornell. Yo respeto a personas así, hermano. Porque estas personas están haciendo lo que es actualmente el trabajo del pastorado, el trabajo que debemos hacer como ministros de la palabra. Enseñar al pueblo, hermano, edificarlo. Enseñar al pueblo a madurar, a crecer en Dios. Porque, hermanos, le podemos errar a muchas cosas en la vida, podemos equivocarnos en muchas cosas en la vida, podemos no entender a muchas cosas, podemos recibir invitaciones para bodas o como no recibirlas. Podemos recibir mucho en esta vida, mucha escuela, mucha educación académica, pero nada de estas cosas son compatibles ni comparables con el estudiar la palabra de Dios. Porque aquí aprendemos el plan de Dios para nuestra vida, hermanos. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué pide Dios de nosotros? Lamentablemente hoy en día se usa la Biblia no es para hablar de dinero, de prosperidad, cómo triunfar, cómo tener éxito, para que Dios te abra los caminos, para que Dios ponga todas tus conexiones en tu vida que te van a ayudar a triunfar. Pero se tratan de yo salir delante de mí. Y ahí mira usted cristianos que ponen cotaciones de la Biblia, pero les dan la aplicación de la mente positiva, de la aplicación de una inspiración personal de ellos. Nada que ver, hermanos. Esta palabra fue inspirada por Dios para darnos vida eterna a nosotros, para instruirnos en Dios y edificarnos en su voluntad. Porque no importa qué logre el hombre en esta vida, pero si el hombre no logra aceptar a Cristo y hacer su voluntad, hermano, el hombre no ha logrado nada. Y cuando digo el hombre me refiero a la mujer también. ¿Ok? Que son los únicos 2 géneros que Dios hizo. Entonces, ¿de qué sirve, hermano, no errarle en la carrera? ¿De qué sirve tener una carrera que nos lleve al triunfo, a las riquezas, a ser millonarios? Pero no nos llevan a Dios, no nos llevan a la comunión con Dios, a las cosas eternas que son las más importantes. ¿De qué nos sirve? ¿A qué está diciendo, pastor? Que no tengamos éxito, que no triunfemos, que no está hablando nada de eso, hermano. Le estoy diciendo que la palabra de Dios
es lo más importante que podemos estudiar en esta Biblia, en esta vida. Y la palabra de Dios es lo que menos quiere estudiar la gente. Ni en la misma iglesia estudia la Biblia, hermanos. Quieren puros mensajes de motivación. Quieren ver un predicador que nomás les esté hablando de promesas, de riquezas, qué gran campeón son, cómo van a triunfar, cómo van a tener tanto dinero para acá y para allá. Ese no es el mensaje de la palabra de Dios, hermanos. Ese no es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es vida eterna, que nos reconciliemos con Dios. Porque ¿sabía usted, hermano, que los verdaderos cristianos, que de veras creen en el evangelio como deben de creer, ¿sabía usted que la mayoría de este mundo nomás somos como 1% si acaso? De estos dejando afuera los que dicen que son cristianos, no son como los católicos y los mormones, los testigos de Jehová y tantas sectas que se han levantado. Yo estoy hablando de los que dentro del círculo cristiano, cuando lo comparamos al nivel de la población del mundo entero, que son casi 8 billones de habitantes ya, somos los que de veras sirven a Dios fielmente, no llegan ni 1%, porque los otros son de X religión, de X secta, de X creencia, y han seguido doctrinas de hombres. Con tanta razón decía Cristo que son muchos los llamados, pocos los escogidos. Con tanta razón decía el Señor Jesucristo que angosto es el camino que lleva a la vida eterna y ancho el que lleva a la condenación eterna. Pero dice el Señor, pocos hallarán el que lleva a la vida eterna. ¿Cuál es usted? ¿Qué tipo de creyente es usted? ¿El que anda por la senda angosta o por la senda amplia? ¿Cuál? Por eso le digo, hermano, esta palabra de Dios se debe leer en contexto, obedecer y guardar si pensamos tener la vida eterna. Porque no hay vida fuera de Dios. Hermanos, no importa qué logremos en la vida, tenemos que lograr a Cristo, hermano. Tenemos que lograr servir a Dios, darle nuestro corazón a Dios. Tenemos que entender la importancia de hacer su voluntad en esta tierra, hermano. Tenemos que entenderlo. Me da tristeza ver tanta gente estos días entretenidos en deportes, en tanto pasatiempos. Ahí traen a sus hijos de pueblo en pueblo en deportes, hermano. Ahí traen a sus hijos en competencia aquí, competencia allá, para que al final le den un moñito ahí que diga first place. Un trofeo de plástico, de bronce que diga, de aluminio que diga first place. Y ahí tiene el jovencito ahí atrás todos los trofeos que se ha ganado y todos los moños que se ha ganado, hermano. ¿Y qué pasa si no logran la vida eterna, hermanos? ¿Qué pasa si no logran lo más importante, la vida eterna? ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque la mayoría de nuestros hijos, de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes que se llaman cristianos, no toman a Dios en cuenta. Nomás lo están usando como un amuleto para su buena suerte, para que triunfar, para tener éxito en la vida. Como una reliquia. No, hermanos. El propósito del Evangelio es reconciliarnos con Dios y que conozcamos a Dios. Por medio de la oración, por medio de la palabra de Dios, de estudiar su palabra. Amén. Por eso yo creo, hermanos, que todo pastor debe enseñar la palabra de Dios expositoriamente. No debe andar ahí nomás leyendo 2, 3 versículos y gritar por una hora, como algunos pastores, que yo los miro. Leen un versículo, ahí están grite y grite, caen al piso y brincan y se dan vueltas y hacen tanto escándalo. Y al final no le enseñan nada al pueblo de Dios. La palabra de Dios, hermanos, tiene un propósito en nosotros y para nosotros. Fue escrita por un propósito y por una razón. De encontrar la vida eterna, hermanos. De conocer a Dios y de obtener la vida eterna. Porque hay un propósito porque Dios llama al pastor, al evangelista, al maestro. Al apóstol y al profeta en cuanto a jerarquía ya no existen esos ministerios, hermano, en cuanto a jerarquía, no me malentienda, ¿ok? No porque alguien profetiza quiere decir que ya es profeta, ¿ok? El don de profecía no lo hace profeta, ¿ok? En cuanto a jerarquía, hermanos, en cuanto a la doctrina establecida ya, el propósito de Dios, el plan de Dios, las doctrinas bíblicas ya están establecidas, se llama la Biblia.
Así es de que cualquier persona que enseña otra cosa contrario a la Biblia, contrario a la palabra de Dios, que no está en contexto con la palabra de Dios, es una persona que nomás está jugando con la gente, hermano. Por eso yo creo que los pastores deben de volver, hermanos, a enseñar la Biblia expositoriamente, porque yo escucho ahí por la internet que la gente dice que necesitamos avivamiento, hermano, que hay que orar por avivamiento. No, hermanos, la iglesia no necesita avivamiento, hermano, estos días. ¿A poco, hermano? Pero está muerta, claro que sí. La iglesia necesita ser reformada, reformada y ser limpia de todas estas doctrinas modernas que han entrado a la iglesia de hace unos años atrás para acá, aproximadamente 40 años. Le recomiendo que escuche la serie que estoy dando de lunes a viernes, a las 7 de la mañana, a las 2:30 y a las 7 de la tarde. La seducción del cristianismo. Donde yo le estoy dando le estoy anunciando a usted que la iglesia moderna sigue ciencias de la mente, filosofía positiva, doctrinas de hombres, doctrinas de demonios, psicología, filosofía, y han dejado el estudio expositorio de la palabra de Dios. Solamente levanta la Biblia para ver qué promesa les ofrece ese día. Solamente levantan la Biblia para ver qué les va a dar Dios ese día. En lugar de levantar la Biblia para decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida, Señor? Señor, ¿qué es lo que está mal en mi vida, Señor? ¿Qué tengo que corregir en mi vida? Ya no la levantan para eso. La levantan nomás para reclamar promesas. Por eso yo creo, hermano, que tenemos que volver a la exposición de la palabra de Dios, a enseñar a la iglesia lo fundamental de lo que viene siendo el Evangelio, la palabra de Dios. No usarlo nomás como un libro de motivación. Por eso no estoy de acuerdo con los pastores que leen un versículo y gritan por 1 hora. Brinque, brinque, grite, grite, emocionan a la gente y la gente, amén. Estaba el otro, ese loco de Maldonado ahí con un chaleco viejo. Ahí y estaba mirando la reacción de la gente yo. ¿Qué te puede dar un pastor pobre? Decía, y luego traía un saco todo trozado. ¿Y quieres la bendición de este pastor pobre? Y decía la gente, no, gritaba la gente. Y luego rompía el saco. ¿Qué te puede dar un hombre cómo te va a dar un hombre algo que no tiene? Haciendo énfasis en el dinero. Y se quita el chaco viejo, el chaleco viejo y se pone un saco que trae suave y empieza a decir Maldonado. Guillermo Maldonado empieza a decir, ¿quiero la bendición ahora sí del pastor? Sí, gritaba la gente, amén, la gente. Qué error, hermano. Qué equivocación enseñarle eso a la iglesia, hermano. Enseñe la palabra de Dios tal y como es. Déjese de cuentos. Amén. Vamos a leer aquí en Efesios 4, 7 en adelante. Nomás para empezar el estudio. Estamos en Hebreos, amén. Hebreos 7, pero vamos a estar hablando del sacerdocio de Cristo. Pero fíjese el propósito que dice la palabra de Dios aquí, Pablo a los Efesios en 4, 7 en adelante. Pero a cada uno de nosotros le es dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él subió, y el que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes bajas de la tierra. Él descendió, él mismo, él que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Dice aquí el 11. Él mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Entonces, en cuanto a jerarquía, hermanos, el apostolado y la oficina de profeta ya no existen. Para establecer una nueva doctrina ya no existen. ¿Ok? Ya está establecida toda doctrina. ¿Ok? Así es que no mal entienda. Dice el 12, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas engañosas del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, a saber, a Cristo, de cual todo el cuerpo, compuesto bien ligado entre sí por aquello que todas las
junturas proveen, que reciba según la operación cada miembro conforme a su medida. Crece el cuerpo edificándose en amor. El propósito, hermano, de la enseñanza, de la predicación, del estudio de la Biblia, hermano, es para edificar a la iglesia, para que van creciendo en fe, al pleno conocimiento de la fe, ya que van conociendo la plena revelación de quién es Jesucristo, hermanos. Pues esto no lo obtiene cuando se para un pastor y a gritar puras locuras, puro emocionalismo por 1 hora, hermano, 2 horas. Ponen un show allí, luego le soplan al micrófono, se caen para atrás y andan ahí queriendo tumbar a la gente y puro espectáculo. Tenemos que instruir a la iglesia expositoriamente a que aprendan la palabra de Dios, para que sean firmes y estén firmes sobre la roca, sobre la palabra, sobre sus vidas, hermanos, que puedan ser cristianos verdaderos, cristianos firmes, que no se confundan entre lo que es de Dios y lo que es del mundo, que puedan discernir entre lo profano y lo de Dios, que puedan tener discernimiento si algo viene del Espíritu Santo o algo no es del Espíritu Santo, si algo es de la carne del hombre o de un hombre loco que por ahí se inspiró nomás tonterías. Y esto viene a través de la enseñanza de la palabra de Dios, hermanos, y estudiar la palabra de Dios tal y como lo hacemos en este programa de La Voz de Berea, expositoriamente. Por eso yo no estoy aquí gritándole por horas. Simplemente agarramos un libro de la Biblia y desde que empieza, capítulo 1, versículo 1, hasta que acaba. Y ya nos vamos al otro. Ya hemos hecho casi todo el Nuevo Testamento, hermano. Casi todo el Testamento lo hemos hecho ya. Ya tengo 5 años, hermano, en este programa. Y hemos hecho casi todo el Nuevo Testamento. Entonces vamos a estudiar hoy en día, hermanos, el sacerdocio de Cristo. Todas estas enseñanzas, hermanos, son importantes para usted y para mí, para saber dónde estamos parados, dónde está fundada nuestra fe. No en ideas de hombres, no en opiniones de hombres, sino en la palabra de Dios, hermanos, tal y como está escrita. Amén. Dejamos allí de leer en el 11 el domingo pasado, el sacerdocio de Cristo. Si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad había de que aún se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Pues mudado el sacerdocio, necesario es que le haga también mudanza la ley. Amén. Porque aquel, Cristo, del cual esto se dice, de otra tribu es, de la cual nadie asistió al altar. Es que Cristo era sacerdote, hermano, de la tribu de Judá, hermano. Amén. Dice la nota aquí, mire, porque aquel Cristo, ¿cuál es? Esto dice, de otra tribu es. Cristo no era de la tribu de Leví, del cual los sacerdotes levíticos tenían que proceder, sino que era de la tribu de Judá, de la escritura, de la cual nadie asistió al altar. La nota conlleva el sentido obvio que ninguno de ellos, de la tribu de Judá, ejerció las funciones en el altar, cuando tenía que ver con los sacrificios. Era la esfera de los levitas exclusivamente. El 14, porque notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá. Nota, expresa un hecho de que no fue puesto en duda, aún por los más apasionados enemigos de nuestro Señor. Continúa la escritura, sobre cuyo tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Nota, la tribu de Judá no tuvo arte ni parte en el sacerdocio, y el sacerdocio no tuvo arte ni parte en la tribu de Judá. Y aún más manifiesto es, así semejanza de Melquisedec se levantó otro sacerdote. Se refiere a la necesidad de tal, que Dios había escogido a Melquisedec para ser un tipo de Cristo. A ver, no Cristo ni una cristofonía como muchos piensan. Una cristofonía es una preaparencia de Cristo en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová o como otras maneras. Pero no, Melquisedec era un hombre. El hecho de que dice que no tuvo padre ni madre se refiere a que por una razón Dios no permitió que su genealogía se supiera. No es que no era humano. Era Melquisedec humano, era humano, hermanos, ¿ok? Y él tuvo que nacer de hombre y mujer. Pero Dios escondió su identidad y de su familia porque era menester que Jesucristo, hermanos, viniera de la tribu de Judá, pero bajo el orden de Melquisedec.
Y solamente Cristo podía cumplir este papel, este rollo. Amén. Dice el 16, el cual el Señor Jesús no es hecho un sumo sacerdote a través de su sacrificio expiatorio de él mismo. La escritura, conforme a la ley del mandamiento carnal. Nota, la idea es que el sacerdocio levítico era débil y frágil, debido a su debilidad del hombre del cual fue hecho. Y por ello necesitó un sustituto. Ahí está la explicación, hermano, claramente aquí. Sino según el poder de una vida indestructible. Nota, se refiere a Cristo, quien fue resucitado de los muertos y vive para siempre por ello. Será por él sumo sacerdote para siempre. ¿Se fija, hermano? O sea, Melquisedec era una sombra de quién iba a ser Cristo, pero él no era Cristo. Él era un hombre natural, de la tribu de Judá. Entonces, si nos damos cuenta de lo que la Escritura nos quiere enseñar aquí, hermanos, que era importante que exclusivamente Jesucristo viniera de la tribu de Judá para que no dijeran que venía de la tribu de Leví. Porque no se trataba de levantar a ninguna tribu, ni levantar a un sacerdote, ni nada de eso. Se trataba de apuntar a Cristo como el sumo sacerdote de sumos sacerdotes, hermano. Como el máximo sumo sacerdote y el último sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque los otros sacerdotes arónicos de la tribu de Leví morían. No podían continuar en el ministerio, en el altar, por debido a la muerte, que morían constantemente, tenían que reemplazarlos. Amén. Entonces, es una sombra del que fuera a morir por nosotros, el que iba a ser sumo sacerdote delante de Dios por nosotros, tenía que serlo eternamente. ¿Cuántos dicen amén? Tenía que serlo eternamente. Alguien que fuera eterno, por eso era necesario que Cristo, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, viniera en carne de la tribu de Judá, muriera por nosotros, pero resucitara con un cuerpo eterno, hermanos, para poder permanecer eternamente ante la presencia de Dios. O sea, los sacerdotes del Antiguo Testamento, los que trabajaban en el altar, ofrecían sacrificios en el altar, todos estos sacerdotes arónicos o levíticos eran una sombra de Jesucristo. Y no podemos enfocarnos en el sacerdote o en el sumo sacerdote en la sombra. Tenemos que enfocarnos en Jesucristo, hermanos, que no es una sombra. Él es sumo sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec. Algo glorioso, hermano, algo que la palabra de Dios nos enseña claramente aquí. Amén, dice el 17. Pues se da testimonio de Él, de Dios. Tú, o sea, Jesucristo, eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nota, este orden del sacerdocio fue de esta manera, de modo que se pudiera dirigir a la totalidad de la humanidad, tanto judíos como gentiles. El sacerdocio levítico se dirigió solo a los judíos. ¿Se fijan, hermanos? Ahí está algo bien importante. Amén. La salvación venía, hermanos, para el mundo entero, no nomás para los judíos. Es de los judíos la salvación, pero todos sabemos que rechazaron a Cristo, ¿verdad? Rechazaron al Señor. Y Él se fue al plan B, por así decirlo, para salvar a los gentiles. Todo esto estaba dentro de los planes de Dios, hermano, para salvar al mundo entero. Amén. Pero era menester que estas cosas se explicaran de esta manera detalladamente para entender, hermanos, el motivo y la razón por qué Cristo murió y por qué bajo el orden de Melquisedec fue llamado sacerdote eternamente. ¿Se fija? Porque tenía que representar la oficina del civil, la oficina de la ley y del sacerdocio. Cristo es el cumplimiento de la ley, de cualquier orden levítico, del pacto abrámico. Cristo es el único sacrificio que Dios reconoce eternamente como Salvador, como Redentor, como quien limpió nuestros pecados, por cual le damos la honra y la gloria a Dios. 18. El mandamiento precedente. Nota, indica el fin de la ley, que todo fue hecho por Cristo, y con este propósito solo el tiempo. Cierto, se anula por su ineficacia e inmutabilidad. Nota, se refiere a los problemas con la antigua ley y calidad temporal. 19. Porque nada perfeccionó.
Le voy a leer la nota, la escritura y luego la nota, porque tiene algo de nota que dice. Porque nada perfeccionó la ley, sino introducción, por lo cual es necesario que también tuviese algo que ofrecer. Ay, me brinqué 2 hojas ahí, hermano. Me brinqué 2 hojas. Porque nada perfeccionó la ley, sino la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Vamos a leer la nota ahí. Porque nada perfeccionó. La ley era un espejo que mostró lo que era el hombre, pero no tenía ningún poder para cambiar al hombre. La ley de Moisés, sino la introducción, hermanos, de una mejor esperanza. Se refiere a Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz, por lo cual nos acercamos a Dios. La ley de Moisés no pudo dar acceso al lugar santísimo para toda la humanidad, pero la cruz lo pudo hacer. Y ahí es donde tenemos que entender, hermano, y mucha gente el día de hoy no entiende. La ley era buena, el pacto abrámico era bueno, pero tenemos que entender, hermanos, lo que estas cosas significaban. Estas cosas apuntaban hacia el futuro a Cristo, hacia el futuro a Cristo. Por eso hoy en día, hermano, hoy en día usted no puede estar siguiendo las ceremonias de la ley. Usted no puede estar siguiendo las ceremonias de la ley y querer justificarse por Dios. Me refiero a guardar días sábados, prohibir comidas. Hay tanta gente hoy en día que quieren ir a eventos y a lugares que los declaran judíos porque su apellido es con la Z o con la S. Y los quieren persuadir que son judíos. Y si quieren dar el paquete, pues yo soy judío, no, qué tremendo. Porque no han entendido, hermano, el propósito de la Escritura. No han entendido quién era Cristo. Una persona, hermano, que hoy día, en este pleno año 2021, 19 de septiembre o 20 de septiembre, lo que estamos 19. Toda aquella persona que quiere guardar el sábado, prohibir comidas, volverse a las ceremonias, quererse convertir en judío, no ha entendido el evangelio, hermano. No ha entendido el evangelio verdadero. No es necesario que usted se convierta en judío. No es necesario usted guardar ceremonias de la ley, ni días sábados, ni prohibir comidas para ser hijo de Dios. Porque si usted lo está haciendo, usted no ha entendido el evangelio. Yo escucho gente ahí en Facebook que cada rato pone que yo leo el Torah, que el Torah para acá, y el Torah viene, y el Torah va, y el Torah para todo. Cristo era el Torah. Díganlo bien. Cristo era el Torah, pero el Torah cumplido. Ajá, eso no lo dicen, porque dicen Cristo era el Torah. Y si quieren, por favor, déjese de cuentos. Ahí quieren hablar hebreo según ellos, Yeshua, Yamashiach, Shalom. Pues no sea risión, hermano. Ya no quieren decir Jesús, tiene que ser Yeshua. Yeshua Yamashiach. Es Jesus, es Jesús, hermano. Déjese de cuentos. Ahí lo miro cada rato a la gente que no puede desobligar el Torah. ¿Quién está desobligando el Torah? Nadie está desobligando el Torah, hermano. Simplemente es que se confunden con palabras, con letras la gente. Cristo es el cumplimiento del Torah. Cristo es el cumplimiento de la ley. Cristo es el cumplimiento del pacto abrámico. Déjese de cuentos. Y toda persona que quiere guardar el Torah, las ceremonias del Torah, y toda la gente que quiere volverse a las ceremonias de la ley, autonombrarse judío, o ir por allá que le saquen sangre, eres judío, ir por allá ¿qué es tu apellido? Hernández, Z, tú eres judío. ¿Qué es tu apellido? López, tú eres judío. Déjese de cuentos, hermano. Hay por ahí uno que se llama Deo Sánchez, me parece que era Deo Sánchez, si no me equivoco. Andaba de iglesia en iglesia queriendo persuadir a la gente que eran judíos, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? No han entendido el evangelio. Este sumo sacerdote llamado Jesucristo vino de la tribu de Judá. ¿Por qué? ¿Usted sabe cómo eran los fariseos? ¿Usted sabe cómo eran los judaizantes? Ellos miraban a Cristo como nada. Tú no eres nadie, tú eres un impostor, tú eres un falso. Nosotros somos hijos de Abraham, decían. Nosotros sí somos hijos de nuestro padre Abraham. Nosotros de Moisés, venimos de Moisés, guardamos la ley, y sí, por 2000 años. Pero no entendieron la ley. No entendieron el pacto abrámico. No entendieron las ceremonias de la ley. No entendieron
el sacerdocio de Cristo. Él es el cumplimiento de todas estas cosas. Por eso cualquier persona hoy en día que quiere seguir guardando las ceremonias de la ley o volverse al judaísmo no ha entendido el evangelio. No lo ha entendido bíblicamente. Está negando a Jesucristo. Por eso Pablo dice en Gálatas 5:4 que los que se quieren justificar por las obras de la ley, se refiere a las ceremonias, de la gracia habéis caído. Hermano, no puede estar casado usted con Cristo con la ley. Romanos capítulo 7. No puede estar casado con la ley y con Cristo. De eso se trata ahí. Cuando usted lee Romanos 7, Pablo no está hablando ahí del matrimonio literalmente. Está hablando, hermanos, ahí Pablo, de no podemos estar casados con la ley y con Cristo a la misma vez. Cuando Cristo vino, dio su vida, su sacrificio por nosotros, Él cumplió la ley y los profetas. Y si usted quiere seguir siguiendo las ceremonias de la ley y andar guardando los sábados y prohibir comidas para usted salvarse, usted está equivocado y usted anda en mal camino, se está ciego al evangelio. La salvación es Jesucristo. Él ya pagó el precio. Él cumplió la ley, los profetas, toda la obra de lo que hacían los sacerdocios, todos los corderos que se mataban en el Antiguo Testamento. Todo esto lo cumplió Cristo con un solo sacrificio. Él solo, con un solo sacrificio. ¿Se fija? Por eso es importante estudiar estos temas, hermano. Tienen sabor, tienen vida. Yo no sé por qué la gente se duerme con estas enseñanzas a veces. No las quieren enseñar. Hermano, esto es lo que es la fe. Esto es lo que es el evangelio, explicarle a usted cómo Cristo cumple todo, la ley, el papel del sacerdote, el pacto abrámico, porque así lo proyectó la Biblia desde antemano para nosotros hoy en día. Que nuestra salvación se encuentra en poner nuestra fe en Jesucristo y su obra redentora en la cruz de Calvario. Y si usted sigue aferrado a querer guardar el Torah y andar guardando ceremonias de la ley, usted está errándole delante de Dios. Y usted va a caer bajo la maldición de la ley. Gálatas 3:10. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Se fija? Los que se quieren volver a la ley, dice Pablo, caen bajo la maldición. ¿A qué ley se refiere? La ley ceremonial. Porque la ley moral siempre ha existido, siempre va a existir y siempre será. Las leyes morales de Dios. Esas no cambiaron. Por eso usted sigue leyendo en el Nuevo Testamento que dice no fornicarás. El adúltero, el fornicario no entrará, el avaro, el mentiroso, el ladrón, el homicida, el afeminado no entrará al reino de los cielos. Eso lo dice en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque las leyes morales de Dios nunca van a cambiar. Pero las leyes ceremoniales fueron cumplidas por Jesucristo. O sea, déjese de andar ahí convirtiendo su iglesia al judaísmo. Ahí andan comiendo pan sin levadura y ponerse la cachochita esa que usan el keeper, eso como se llama los judíos, queriéndose volver al judaísmo. Déjese de cuentos. Reconozca que Cristo ya hizo la obra completa y que solamente se encuentra salvación en Él. 20. Por tanto, no fue sin juramento. Nota, los sacerdotes judíos terrenales no tomaron juramento para ocupar sus puestos, simplemente porque estos eran temporales, se morían, hermanos. Él, Jesucristo, fue hecho sacerdote. Nota, cuando Jesús fue hecho sumo sacerdote, Dios juró garantizando interminable su sacerdocio. 21. Porque los atrios, cierto, sin juramento fueron hechos sacerdotes. Porque los otros, perdón, los atrios. Porque los otros, cierto, sin juramento fueron hechos sacerdotes. Los sacerdotes judíos. Más el Señor Jesucristo, hermanos, con juramento por el qué, por Dios el Padre. Le dijo a Cristo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Tanto mejor testamento es hecho fiador Jesús. Y los otros, cierto, fueron muchos sacerdotes, en cuanto por la muerte no podían permanecer. Mas Señor Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual Él, el Señor Jesucristo,
puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo. No es por María. No son por ceremonias de la ley, hermanos. No es por méritos. Es una obra de gracia otorgada al hombre por Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, hermano. Porque Él murió por nosotros. Déjeme acabar de leer aquí para acabar el capítulo. Por lo cual Él puede también salvar eternamente a los que Él se allegan por Dios, a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Se fijan, hermano? Ahí está donde es importante entender esto nosotros, bíblicamente. Que Cristo fue hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec para permanecer como sacerdote eternamente delante de la presencia de Dios, para reconciliarnos con Dios, para llegarnos a Dios y tener quien interceda por nosotros ante Dios, que es Jesucristo. Amén. Y esto lo es eternamente. Eternamente. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituyó sacerdotes hombres débiles, mas la palabra del juramento, después de la ley, constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Y aquí nos explica el apóstol Pablo, hermano, en esta parte de la Escritura, la importancia de entender el sacerdocio de Cristo. Hay gente que, hermano, que no le haya sabor a esto, hermano, no entienden, hermano. Ellos prefieren un mensaje que le estén ahí gritando, eres prosperado, eres bendecido, eres un santo, Dios va a poner tus conexiones, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar aquello, Dios te promete para acá y para acá, y esto es lo que la gente quiere escuchar. Y no entienden, hermano, la riqueza que hay en estudiar la palabra de Dios, como lo estamos haciendo en este estudio, hermanos. Que me da tristeza, hermano, que la gente quiere puro emocionalismo. Yo sé lo que le estoy diciendo. Cuando la gente empieza a escuchar este mensaje y miren miran lo que estoy hablando, hermanos, yo no quiero escuchar eso. Pero les pone un tonto aquí a gritar tontería y media. Se para cualquier idiota aquí a aplicarles tontería y media. Amén, gloria a Dios, que amén, que gloria a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque no le hayan sabor a la palabra. No le hayan sabor a las palabras de vida eterna, que es esta palabra de Dios que estamos leyendo ahorita, hermanos. Amén. Cristo es nuestro sumo sacerdote que intercede y aboga ante el Padre por nosotros, para que podamos obtener vida eterna y quien nos represente delante de Dios como inocentes, no porque merecemos, por la obra de gracia, cuando Cristo murió en la cruz de Calvario por nosotros, hermanos, y dio su vida por nosotros. Por eso es importante entender cuál es nuestra posición delante de Dios como hijos de Dios. Vuélvase a Dios, hermano. Vuélvase a Dios de todo corazón. Vuélvase a la palabra. No ande buscando el pasatiempo, el entretenimiento, el que le están ahí nomás ahí endulzando la vida y hablándoles puras promesas bonitas. Mejor busque una iglesia que lo edifique en fe, que lo edifique en la palabra de Dios y lo instruye a usted a conocer a Dios. ¿Cómo? Por medio de estudiar su palabra, hermanos. De orar, estudiar su palabra. Cuando abrimos la Biblia, hermanos, y estamos leyendo la Biblia y estudiando la Biblia, hermanos, estamos aprendiendo de Dios. Dios nos está hablando a nosotros. Dios nos habla por su palabra. Y Dios nos quiere mostrar por esta carta de Pablo a los Hebreos, en el capítulo 7, nos está mostrando el sacerdocio de Cristo, hermanos. Que Él es supremo. Que Él es eternamente sacerdote para abogar ante Dios por nosotros, para reconciliarnos a Dios, para poder entrar a su presencia por medio del que está a la diestra del Padre, que es Jesucristo. Y es un privilegio que tenemos, hermanos. Lo anhelaron los judíos por muchos años. Lo anheló Abraham. Lo anheló Job. Lo anheló Josué. Lo anheló Moisés. David. Todos anhelaron que llegara el día
que pudiera el hombre y la mujer entrar a la presencia de Dios, hermano. ¿Qué privilegio tenemos en Dios? ¿Qué privilegio en Cristo, hermanos? No ande buscando el pasatiempo, hermano. No ande buscando hacerse rico y nomás tener cosas aquí, hermano. Busque a Dios. Busque su voluntad. Busque andar en la obra de Dios. Estar ahí unido con el cuerpo de Cristo. Orando juntos, o leyendo la palabra juntos, o estudiando la palabra juntos, hermanos. Esta es la vida para nosotros los hijos de Dios. Yo no sé cómo la gente puede durar tanto tiempo sin ir a la iglesia, cómo pueden durar sin asistir a la iglesia, no orar, no leer la Biblia. Yo no sé cómo la gente puede vivir tanto. Sí pueden mirar a los Cowboys día y noche, ¿verdad? El fútbol día y noche, o el college ayer que fui a trabajar, estaba en una locación allí, estaba un señor ahí ya anciano de LSU, ahí el camperman era de la LSU, de la Universidad de Luisiana, y estaba platicándole yo, pues explicándole yo a él, pues oye, la carga esta va para el esposo, va esto, lo otro, porque tenía que ir a un landfill, necesitaba un manifiesto yo. Y estuve platicándole un poquito ahí, no quitaba la vista, estaba mirando el fútbol, no quitaba la vista del fútbol, nomás lo que le decía un poquito ahí el fútbol, atados a tonterías, hermano. ¿Qué edifica el fútbol, hermano? ¿Qué edifican las películas? ¿Qué le pueden dejar de bueno las películas, el fútbol, el soccer, el básquetbol? Porque es todo lo que hace la gente hoy en día, hermano. La gente hoy en día está dedicando todo su tiempo a las películas, al deporte, al pasatiempo, a las fiestas sociales. Y un estudio bíblico lo ven como aburrido, se duermen. Yo miro, si uno mira a la gente aquí en la iglesia, hermanos, a veces que está uno dando el estudio, está la gente casi no roncan, por respeto, pero ya están ahí casi roncando, hermano. Gente muerta, hermanos. Gente que les falta vida. Es una delicia estudiar la palabra de Dios, hermano. Es una bendición estudiar la palabra de Dios. Es lo más hermoso que usted puede hacer en esta vida, hermanos. No el fútbol, no los Cowboys, no los Spurs, ni las Chivas. No, hermano, lo más importante y lo más hermoso en esta vida es estudiar la palabra de Dios. Por eso en este programa me dedico a estudiar expositoriamente la palabra de Dios. Como no grito, como no estoy aquí nomás aventando promesas y decretos y nada de estas tonterías, a mucha gente se le hace aburrido. Pero para los que aprecian el estudio expositorio, hermano, esto es vida, hermanos. Estos son aquellos creyentes que van a madurar, van a ir creciendo y madurando en su fe, hermanos. ¿Usted no cree que la fe crece de la noche a la mañana? Esto viene por años de leer la palabra, por años de examinar la palabra, estudiarla. Es como uno se va estableciendo sólidamente en la palabra de Dios, sólidamente en los caminos de Dios, hermanos, que vienen vientos, vienen tormentos, problemas, circunstancias adversas, y somos inmutables. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos creído. ¿Y qué hace esto, hermano? El entretenimiento, el mucho concierto en las iglesias, las discotecas. Ahí se meten todos al internet. ¿Y qué es la nueva farsa para este día? ¿Qué es la nueva moda para ahora? Oh, la dieta de Daniel. Y ahora, no, pues comer pan sin levadura y vestirnos como judíos. Ya están metiéndose al internet, nomás agarrando ideas como traer vida al evangelio, hermanos. No puede haber mejor vida que la palabra de Dios. No puede haber cosa más gloriosa en esta vida que orar y meterse a estudiar la palabra de Dios, hermanos. Por eso me encanta a mí estudiar la palabra de Dios y enseñarla expositoriamente. Es como vamos aprendiendo, hermano, y creciendo en Dios. Amén. Mas la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Amén. Hermanos, son las 10:10. Se me pasa el tiempo. Amén. Ya se me acabó el tiempo. Tengo que irme a dar la escuela dominical en la iglesia. Amén. Hermanos, Cristo viene pronto. Vamos a prepararnos, hermanos. Vamos a estudiar su palabra. Vamos a orar. Vuélvase a la iglesia, hermanos. Usted que se ha alejado de la iglesia, vuélvase a los caminos de Dios y anda alejado de Dios. Amén. No pierda la comunión con los santos. Es importante, hermanos. No pierda ir a la iglesia a estudiar la palabra, la Biblia, leerla, escudriñarla, ir a alabar a Dios juntos. Amén. Pero que su servicio no sea pura alabanza, puro canto. Enseñe la palabra. Instruya doctrina. Enseñe lo fundamental de la palabra de Dios para que los cristianos no anden un día desanimados, otro día animados. Un día sin fe, otro día con fe. No, hermanos. Para que se establezcan sólidamente en el fundamento que es Cristo. En el fundamento que es su palabra. La que nos edifica y nos da la vida eterna y nos enseña el camino a Dios. La bendita palabra de Dios. Amén.
Hermanos, Dios me los bendiga, hermanos. Este ha sido, ya no quiero seguirle porque vamos a empezar el capítulo 8 para la otra semana. Ok, sigue Pablo hablando del sacerdocio de Cristo. Amén. Sigue hablando Pablo del sacerdocio de Cristo. Amén. Pero para la otra